Hola amigos, buenos días. Seguramente en más de una ocasión, en una noche oscura, habrás observado que los ojos de tu gato brillan de una forma que a veces parece hasta escalofriante. Y esto no es más que un detalle anecdótico, pero uno de los tantísimos que tiene la visión del gato. En este vídeo te voy a explicar no solamente por qué le brillan los ojos en la oscuridad, que también, sino muchísimos más detalles que te ayudarán a entender mejor a tu gato. Te ayudarán a entender cómo ven la ropa que llevas, te ayudará a entender mejor a tu gato cómo caza, te ayudará a entenderlo muchos factores que dependen fundamentalmente de su visión. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, y aquí te lo cuento. En primer lugar, y una cosa que destaca todo propietario de gato, es que su gato ve muy bien en la oscuridad. Y esto es debido a que tiene en el fondo de su retina mucha concentración de unas células denominadas bastones. Los bastones, que tenemos también ese tipo de células los humanos en el ojo, son las células responsables de la sensibilidad a la luz. Como tiene muchas más que nosotros, ve en condiciones lumínicas casi nulas. Si te has fijado, en cualquier gato destacan también sus ojos. El tamaño del ojo de un gato es desproporcionado al tamaño de su cabeza. No sé si te has fijado nunca. Si nosotros tuviésemos la misma proporción del tamaño de nuestros ojos al tamaño de la cabeza, yo tengo buena castaña, la verdad, pues tendríamos los ojos del tamaño de una mandarina o de casi una naranja, para que os hagáis un poco la idea de proporción. Y esta adaptación está hecha por la naturaleza para que el animal sea muy cazador. Aunque no seas consciente, no sé si te habrás fijado nunca, pero tu gato casi nunca parpadea. Nosotros los humanos, aunque no nos damos cuenta, necesitamos continuamente, y lo hacemos de forma muy rápida, cerrar y abrir el ojo. De hecho, no somos conscientes de que lo hacemos. Y lo hacemos para que no se nos seque el ojo, para hablar mal y pronto. En cambio, los gatos no necesitan parpadear tanto. ¿Por qué? Porque tienen lo que se conoce como tercer párpado o membrana nictitante. Es como dijéramos un parabrisas de estos de coche que cubre y limpia y humedece el ojo para que el ojo funcione perfectamente. Te habrás fijado también que en plena oscuridad, cuando el ojo del gato recibe una pequeña cantidad de luz inapreciable para nuestro ojo, su ojo brilla. Y esto es debido a que en el fondo del ojo tienen una membrana que se conoce con el nombre de tapetum lucidum. El tapetum lucidum es un órgano que le permite al gato tener una gran agudeza visual, digámoslo así. Y tiene la característica, las células de este tapetum lucidum, de ser reflectantes. Además, el ojo del gato tiene un campo de visión más amplio que el nuestro. Nosotros tenemos los humanos un campo de visión que abarca 180 grados. En el caso del gato llega a 200. Y esto dirás, ¿y esto para qué sirve? Pues sirve para que te hagas idea de que el gato, cuando tú te crees que no te está viendo por el rabillo del ojo mucho mejor que nosotros. ¿Te has fijado que a veces te da la sensación de que alguien te viene por detrás? El gato no tiene esa sensación, el gato ve que le viene alguien por detrás. ¿De qué color ven los gatos y cómo nos ven a los humanos? Pues para que lo entiendas, digamos que las células responsables en el ojo de ver los colores son los denominados conos. Nosotros tenemos tres tipos de conos. Los conos para el color rojo, para el color verde y para el color azul. Y con la mezcla de los tres, pues ves todos los demás colores. En cambio, el gato solo tiene dos tipos de conos. Los conos para el color verde y el color azul. Por lo tanto, no quiere decir en absoluto que vean en blanco y negro, quien nos diga eso no tiene ni idea, pero sí que ven los colores de una manera distinta a las que los vemos nosotros. No quiere decir que sean daltónicos, los gatos no son daltónicos. Un daltónico es una persona que no identifica un determinado color. Los gatos sí que identifican todos los colores, pero no los ven exactamente como nosotros. Es decir, ellos ven la realidad en tonos de color azulado o tonos de color amarillento, diferentes tonalidades de esos dos colores. Y esto tiene una aplicación práctica, muy práctica, y es que tu gato, por ejemplo, nunca va a apreciar correctamente ese bonito traje rojo que te compraste para Navidades. Y por último, dos curiosidades que os llamarán mucho la atención. Todos los gatos, todos, nacen con los ojos azules. Es un dato curioso. Luego van cambiando la coloración y cada uno adopta la suya.
Y otro dato muy curioso, es que la gran mayoría, por no decir casi todos, de los gatos con ojos azules y pelaje completamente blancos son sordos. Es un dato curioso, pero es así. Y en este vídeo te explico por qué los gatos de ojos azules y pelaje completamente blanco acostumbran a ser sordos. ¿De acuerdo? Pues nada más. Nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.